Bendiciones, les habla el pastor José Alonso y hoy continuamos desde el Vaticano con la serie de programas titulada La Iglesia de Cristo, donde hacemos la exposición de Mateo 16, versículos 13 al 19. Este es el último programa de esta serie y los invitamos a que una vez terminada esta emisión vean los 4 primeros programas. En la misión pasada concluimos que Pedro no fue el fundamento de la Iglesia de Cristo y por lo tanto no puede ser el primer papa ni nada semejante. El fundamento de la Iglesia de Cristo es la identidad misma de Jesús como el Mesías prometido, Dios hecho hombre y el Salvador de la humanidad. Es sobre este fundamento verdadero que cada persona que cree esto se convierte en parte integral de la verdadera Iglesia de Cristo. En Mateo 16, 18 dice: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significaba, antes del uso religioso, una asamblea, un grupo legislativo de una ciudad, una junta, una comunidad o un grupo de personas. Lo que Jesús está diciendo es que Él iba a iniciar un nuevo grupo, una nueva asamblea, un nuevo cuerpo, una nueva comunidad, un nuevo grupo de personas, y que el fundamento, el criterio bajo el cual ese cuerpo se formaría, sería la declaración de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No es cierto que eclesía significa los llamados afuera, aunque la palabra griega está compuesta por ek, que significa afuera, y kaleo, que significa llamar. La palabra eclesía jamás fue usada con el significado de llamar a alguien afuera o cosa semejante. Este es un mito que no es cierto. Eclesía era simplemente una asamblea, por lo que la Iglesia de Cristo no son edificios o reinos de este mundo, como donde me encuentro, sino que la Iglesia de Cristo son las personas que creen que Él es el Mesías prometido y Dios hecho carne. Jesús también declara que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas representan el lugar de fortaleza de una ciudad y el Hades representa el lugar de los muertos. Esta expresión representa básicamente el dominio del reino de la muerte. Este dominio gobernado por Satanás no triunfará, no prevalecerá, no podrá afectar definitivamente la Iglesia de Cristo Jesús. Debido a que el fundamento de la Iglesia es Cristo mismo, nadie podrá frenar su expansión y crecimiento. La historia ha demostrado que a pesar de que los diferentes imperios del mundo han intentado destruir el cristianismo bíblico, este sigue avanzando victoriosamente y la iglesia sigue siendo edificada por el mismo Señor. Finalmente, en Mateo 16, 19 dice: Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Esto se ha interpretado como que Pedro es el que está en la puerta del cielo diciendo quién entra y quién no. Sin embargo, esto no es lo que dice el texto bíblico. El hecho de que Pedro tenga las llaves del reino de los cielos simplemente ilustra la posición que Dios le daba de tener las llaves para abrir el reino de los cielos a la gente por medio de la predicación de la Biblia, y así exponer a la gente al Evangelio para que pudieran ser libres de la esclavitud del pecado y ser rescatados de la muerte eterna. El reino de los cielos aquí es ilustrado como una ciudad cuya puerta sería abierta por Pedro, lo cual ocurrió tal como lo relata el libro de los Hechos. Fue el apóstol Pedro quien predicó por primera vez el Evangelio de salvación. Una vez vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Pedro no está siendo comisionado por Jesús como el que decide quién entra al cielo. Mucho menos le está haciendo cabeza de un imperio mundano e idólatra que en nada refleja el carácter de Dios. Las llaves eran la autoridad para predicar la palabra por primera vez y llevar a la gente a Cristo, no a Él mismo. Esta autoridad que le da Jesús a Pedro no era jerárquica, sino cronológica. Las llaves del reino se refieren a la autoridad para abrir el reino a los que reúnen las condiciones para entrar. Estas son arrepentimiento y fe en Cristo. También se refiere a la autoridad de pronunciar cerradas las puertas a los que no reúnen estas condiciones.
Pedro utilizó estas llaves con gran autoridad el día de Pentecostés, cuando proclamó el sermón inicial y dio entrada a 3,000 personas al reino de Dios. Los otros apóstoles y creyentes, fieles de todos los siglos, han utilizado la misma autoridad, las llaves del reino, para introducir millones en el reino de Dios. El versículo 19 termina diciendo: y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Atar y desatar eran términos rabínicos para referirse a prohibir o permitir. Las llaves sirven para cerrar y abrir puertas. El texto griego tiene una construcción especial, en este caso llamada perifrástico del futuro perfecto pasivo, que significa simplemente que el cielo no ratifica lo que el creyente dice o hace en la tierra, sino que es al revés, que si el creyente proclama fielmente el evangelio, estará ratificando lo que ya está determinado en el cielo. El creyente puede decir a un incrédulo: mi buen amigo, en base a la palabra de Dios, si tú reconoces tus pecados, los confiesas de corazón y confías que Jesús murió en la cruz por tus pecados, estos te serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. El creyente tiene la autoridad de prometer perdón y salvación a la luz de la Biblia si el incrédulo cumple con las condiciones establecidas en la palabra de Dios, es decir, en el cielo. Por otro lado, se puede asegurar al incrédulo que si no reúne estas condiciones bíblicas, las puertas del reino le serán cerradas. En este sentido, estaría permitiendo o prohibiendo la entrada en el cielo. A esto se refiere el atar o desatar en el contexto de este texto de abrir y cerrar la entrada en el reino de los cielos. Por lo tanto, este texto no tiene nada que ver con expulsar demonios o nada semejante. Concluimos entonces que la identidad de Cristo es la roca sobre la que se edifica la iglesia. Y Pedro no es el primer papa, ni mucho menos, quien decide la entrada de la gente al cielo. Esa autoridad inicial luego fue delegada a los siguientes creyentes por medio de la predicación del evangelio. No olviden compartir nuestros videos por todas las redes sociales, y si aún no se ha inscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo ahora mismo haciendo clic en el botón rojo aquí en la pantalla. Todos los miércoles estamos haciendo la exposición de pasajes de la Biblia a partir de los idiomas originales, y los viernes respondemos preguntas de nuestra audiencia o hacemos programas especiales. Suscríbase ahora mismo para tener acceso a todos nuestros programas. Dios les bendiga.